Acompaña la señora Nora Palomino, representante justo del Consorcio de Centros Educativos Católicos, y la señora María Luisa Hoyos, presidenta del Colegio de Alianza Cristiana. Y justo ya les escuchaban ahí sus voces cuando hablaba justo el abogado con el tema de la responsabilidad del colegio porque no revisaba las mochilas. Yo recuerdo, yo también venía de un colegio de monjitas y nos revisaban la mochila, pero una a las quincenas. ¿Pero por qué? Porque había aviso de que llevábamos cosas prohibidas, como recuerdo un álbum en ese entonces que estaba prohibido, o inclusive llevábamos cosas para vender, y me incluyo, pues, que llevaba cosas para ganarme algún sencillo, estaba prohibido. Y quién sabe, por ahí cigarros, las chiquillas a veces hacían cosas. Entonces, pero era algo que se veía de vez en cuando, no es algo regular. Pero a ver, ¿qué tienen justo ustedes que decir al respecto con lo dicho por el abogado defensor? Bienvenidas. Okay. Muchas gracias. Bien, primeramente para tomar este momento como una gran reflexión. En estos momentos todos los centros educativos privados y nacionales deben haber ya, juntamente con los tutores o directores o toda la plana docente, reflexionar y conversar de lo sucedido con sus alumnos. ¿Por qué? Porque in situ, aquí mismo es donde debemos de lograr que el niño pueda evocar y pueda compartir con sus compañeros y pueda expresar qué es lo que ha sentido, cómo es que se ha llegado a esta situación terrible, lamentable, sí, pues, dolorosa, que afecta lo que siempre hemos conocido como el segundo hogar. Esta arma no se encontraba en el colegio, esta arma se ha encontrado en una casa. Y un joven, porque no podemos hablar de un niño, con Nora conversábamos acerca de lo que significa ya un menor de 15 años. No sabemos y desconocemos todavía las motivaciones, no se nos ha informado. Solamente sabemos que fue en un salón de quinto de secundaria, donde quiso enseñar esta arma letal que yo creo que jamás imaginó que iba a estar. Me explicaba el taxista: señora, cuando ya está en automático un arma, por más que usted ponga o roce el gatillo, eso va a empezarse a disparar. No tenía el seguro puesto. Porque todavía, te digo, Silvia, las cosas no están tan claras, ¿no? Me preocupa mucho que el menor ya haya pasado en un centro de reclusión, cuando un policía mencionó ayer claramente a una periodista que habían sido 4 disparos. Luego ha habido otros comentarios donde un solo disparo ha herido lamentablemente de muerte al joven, pero ese mismo disparo también ha herido al otro que está. Entonces hay un poco de confusión todavía, pero sin dejar de reflexionar. Hoy todo el Perú se tiene que detener a conversar con estos adolescentes que merecen explicar y expresar qué cosa debemos obtener como enseñanza, porque a cada situación hay que buscarle una enseñanza. Y deberemos empezar a revisar las mochilas dentro de centros educativos, a usar tal vez hasta un detector de metales. A ver, en primer lugar, me parecen un poco temerarias las opiniones de personas, como en este caso hemos escuchado al abogado, al doctor, o de incluso periodistas, ¿no?, que dicen: es responsabilidad del colegio que los chicos no lleven armas, es responsabilidad del colegio poner un detector de metales, etc. Lo que se nos ha dicho a todos los centros educativos, no de ahora, sino de muchos años atrás, es que nosotros no podemos ni siquiera revisar la mochila. No digo pasar por un detector de metales, correcto, sino abrir, lo que comentaba esto, Silvia, hace un momento. A ti te abrían la mochila o la lonchera para ver si no llevabas cositas para vender, cigarrillos, etcétera, que son las, entre comillas, travesuras propias de un adolescente. Aquí también, como acaba de decir Marita, no sabemos si esto ha sido realmente una travesura, efectivamente grave. No estamos hablando de un niño o de un niñito, como a veces se habla de los niñitos, los papitos. Consciente. Estamos minimizando con los diminutivos, ¿no?, cuestiones que son bastante serias. Entonces, este es un joven que sabe muy bien lo que hace, etcétera, etcétera, pero que puede efectivamente, simplemente porque es un adolescente, haber llevado el arma para mostrarla, para decir que tiene un arma, como los mismos cigarrillos. O sea, ¿qué hace un muchacho o una niña fumando? Exacto, es una travesura, un mostrarse propio de los jóvenes.
Y puede ser que efectivamente, coincido con Marita, aquí es la policía la que tiene que investigar, son los médicos forenses los que tienen que establecer, una vez que se haga la autopsia, etcétera, cómo fue esto, si fue un disparo, si fueron 4, etcétera. Eso es competencia de las autoridades responsables. Pero lo que sí me parece es, primero, nosotros como colegio no podemos, y hablo como colegios en general, claro, no podemos revisar mochilas, registrar a los alumnos, tocarlos a ver si tienen algo encima. Eso por un lado. Segundo, también escuché hoy día temprano a una periodista decir, ¿cómo? Y el profesor, disculpen, si yo en ese momento, ¿no?, hago así nomás, meto mi mano en la cartera, ¿no?, y saco un arma por aquí y te apunto. También me paralizo. Exactamente. Primero que no te das cuenta. Alguien podría decir, ¿y cómo en la puerta de RPP no la revisaron? Y no había un detector de metales. No le miraron la cartera a ver si tenía un arma. Y mira, la apuntó a la periodista y la mató, ¿no? Y pasa. O sea, ¿qué pasa? Entonces, es, creo, muy fácil y muy temerario, ¿no?, dar información al público, a la sociedad en general, sin tener los conocimientos bastante claros, ¿no? Porque eso ya, en el caso de la prensa, es también una responsabilidad. Exacto. Porque de alguna manera están movilizando a la gente a cuestiones que no le corresponden ni a la escuela ni al maestro. Y lo que usted remarca es importante, señores, porque lo que queremos, lo que ha ocurrido y hasta ahorita todo da que fue un accidente, y no queremos tampoco que si a este niño lograra, por ejemplo, o este jovencito lograra tal vez la libertad asistida, como dice el abogado, que vayan a su casa a agredirlo, Así o el es. tema del bullying, que también existe. Me voy a ir a un corte, pero voy a continuar acá con mis invitadas a seguir hablando de este tema, porque ellas son madres de familia, representando a muchos padres que estamos, yo creo, muchos poniéndose en la situación de la persona que ha disparado, de los padres que han disparado, o de los padres cuyo hijo hoy día están enterrando. Así de duro y triste es la situación. Vámonos un corte rapidito y vuelvo aquí con Nora Palomino y con Marita Hoyos, que estamos tocando el tema si se debería revisar las mochilas a los escolares. Volvemos aquí, Capital, tu opinión importa. Regresamos con Silvia González en Capital. 10 de la mañana con 17 minutos, continuamos aquí analizando lo sucedido en Villa El Salvador, pero justo recordando si deberíamos revisar o no la mochila de los escolares. Estoy aquí con Nora Palomino, representante del Consorcio de Centros Educativos Católicos, y Marita Hoyos y María Luisa Hoyos, presidenta del Colegio de Alianza Cristiana. Además, bueno, acá mis invitadas, algunos madres de familia, otras dirigen colegios por muchos años, y además están constantemente conversando con ellos, también comunicando de cómo se sienten, porque esto que ha ocurrido es también bueno tal vez hablarlo en casa, el momento de padre de familia o de tíos, estar ahí, ¿qué piensas, qué opinas, no? Esto, por ejemplo, le preguntaban al representante de la Defensoría del Pueblo si era viable que ahora se empiece a revisar las mochilas de los chicos, y claramente él decía que todas las reglamentaciones están justamente para evitar esa, violencia abierta o situación de invasión a la intimidad, ¿no? Pero también no olvidar que los responsables, que son los padres de familia, tienen que saber cómo llegar a sus hijos, ¿no? Por eso el día de ayer, Silvia, fue sorprendente. Aquí vengo a ver las imágenes una vez más, la cantidad de padres. Lo primero que pensé, porque tenía al lado al promotor del colegio y observábamos esto, ¿qué cantidad de padres? Jamás hemos visto la cantidad de padres que ayer ha habido en este colegio. Lo quisiéramos tener todas las veces que los convocamos a las escuelas de familias, escuelas para padres, veladas familiares, y te digo la cantidad de nombres que hemos tenido que cambiar para cautivarlos y venir y conversar justamente de estas cosas. Esto que ha sucedido ayer, lo venimos conversando con ellos, cómo poder ganar confianza con los chicos y decirles cuáles son tus inquietudes, qué cosa necesitas, de algo estás sufriendo, pero el papá de hoy piensa que solamente es abastecedor de lo económico, se siente muy gratificado en proveer, pero se olvida de la importancia de la presencia, de ese referente,
referente parental que tiene que ser para el chico, que lamentablemente cuando no lo ve, el chico busca a la persona equivocada. El chico busca ese líder, de repente ese líder que no es líder, sino que es un agente negativo, y pues lastimosamente llega a conductas como esta. Y por ejemplo, como profesores, ¿cómo manejamos también la situación? Ahora, los niños han visto a 2 compañeros desangrándose, han visto dispararse, y yo creo que inclusive hay un tema de especulación ahí con el tema de los disparos por la bulla del momento, pero ¿cómo manejamos todo eso ahora, también como profesores, ¿no? Como decía hace un momento Marita, en los colegios, casi todos los colegios, tenemos momentos de reflexión con los alumnos. Por lo menos en los colegios a los cuales yo pertenezco, se inicia generalmente la jornada diaria con una reflexión de unos 10-15 minutos sobre diferentes temas, ¿no? No porque seamos colegios católicos todas las reflexiones son bíblicas o religiosas, ¿verdad? Así es. Entonces se hace ese tipo de comentario, digamos, e incluso los chicos participan de esto, ¿no? Pero yo creo que faltaría de repente insistir más en este tema, y también, como corroboro lo que dice Marita, en el caso de nuestro colegio, a las escuelas de padre o a las charlas o a las reuniones de padres de familia, muchas veces los que asisten son muy pocos, y generalmente son los padres de aquellos alumnos que se encuentran mejor, que rinden mejor académicamente, que rinden, que se portan bastante bien, que son buenos deportistas, que son chicos que participan en muchas actividades, ¿no? Y no están aquellos papás que nosotros quisiéramos que estén, justamente para poder con ellos hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y ahí está el tema, muchas veces decimos el colegio, el profesor, pero tú como padre tienes una gran responsabilidad. Permítame un ratito, porque vamos a engancharnos también a esta conversación con el secretario general de SUB, Alfredo Velázquez, que nos acompaña vía telefónica. Señor Alfredo Velázquez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hacemos llegar un saludo a todos los televidentes y oyentes de este programa sumamente importante. Gracias, y justo es importante también su opinión a raíz de estos lamentables hechos en el colegio de Villa Salvador, por favor. Bueno, sí, efectivamente es muy lamentable nuestra solidaridad a los familiares de un estudiante que prácticamente han postrado o han culminado su proceso. En realidad muy preocupante. Esperemos que esto no suceda. Para eso se tiene que tomar las medidas correspondientes. A veces nosotros o las autoridades actuamos después de acontecido algunos hechos lamentables como estos, ¿no? Que no hubiéramos querido que se asistan. ¿Y usted cree que deberíamos tomar medidas como el tema de empezar a hacer revisiones a las mochilas? Ya acá nada más veíamos temprano un colegio que empezó a aplicar eso por medidas de seguridad. Mire, no creo que hay que llegar a ese extremo, ¿no? Lo que se debe hacer es, debe normarse, en primer lugar, del Ministerio de Educación, sacar directivas, teniendo en cuenta el respeto, tanto de los estudiantes como también de los maestros, y creemos que debe actuar ahí tutoría, debe actuar la escuela de padres, debe actuar los centros vocacionales. Debe, por ejemplo, con el exministro habíamos quedado de que se iba a garantizar un psicólogo por cada institución educativa. Es decir, debemos pasar primero por el proceso de sensibilización, de formación, de esclarecimiento, para que no sucedan estas cosas. Y de repente, a nivel de encuesta a los padres de familia, ¿qué padres cuentan con algunos instrumentos o armas de esta naturaleza? Para indicarle que tengan un cuidado especial, ¿no? Y no pongamos en riesgo la vida ni del maestro, ni de nuestros estudiantes, ni ningún poblador, ¿no? Señor Alfredo Velázquez, justo ha ido con un punto importante. El psicólogo en el centro educativo, ¿existe la mayoría de colegios cuentan con un psicólogo? ¿Esto la ley es importante o un tema obligatorio? ¿Cómo va en ese sentido el sistema? Mire, dentro de la negociación colectiva habíamos quedado con el ministro Alfaro, que debería haber un psicólogo mínimamente, ¿no? Aunque eso es totalmente insuficiente, pero bueno, sería un avance para que le den orientaciones de este tipo. Y lo cierto es que hasta la fecha no cuentan. Y por eso a nosotros nos preocupa un poco que el presidente diga una cosa, que va a priorizar educación, la ministra indique que hay que trabajar con los maestros,
teniendo como eje central a nuestros estudiantes. El problema es que tiene que pasar de la teoría a la práctica, porque no solo son estos temas, sino también el tema del abandono de la escuela pública que nosotros consideramos, y el tema de la infraestructura también, que la infraestructura a nivel nacional está tan deteriorada. Por lo tanto, creo que es momento de reunirnos, no solamente maestros y ministerio, sino todos aquellos que estemos interesados para aportar con propuestas y obviamente resguardar la integridad física de los estudiantes, que es importante, pero también de los maestros. A veces hay normas que se protegen en demasiado a los estudiantes y se deja de lado. Porque pueden ser los más vulnerables también, pues, profesor. O sea, son los más vulnerables en los niños a un maestro. Pero sí se ha sabido de casos, y como reportera lo sé, donde inclusive son agredidos por los propios alumnos. Bueno, muchísimas gracias, señor Alfredo Velázquez. Estamos en contacto también para ir desarrollando también otros temas que le competen. Muchas gracias. No sé, Silvia, si puedo comentar algo con el señor que acaba de conversar con nosotros aquí, el secretario del SUTEP. Hay un déficit de 25.000 psicólogos en el Perú. O sea, va a ser imposible que por estos años tengamos un psicólogo por colegio. Son 112.000 colegios privados y públicos que tiene la nación. Entonces, estamos hablando de una prioridad, una necesidad urgente que tenemos que acatar. Esa no va a ser la solución, tener el psicólogo en el colegio para que no hayan estos asuntos, estos problemas. No, el trabajo es la familia. Aquí la crisis es la familia. Aquí la crisis es el diálogo, la comunicación. Aquí el padre tiene que asumir. Así como esta familia escogió y dijo: este colegio es el que yo escojo para mi hijo porque deseo que se eduque allí, porque cumple con los roles que como familia estamos apuntando. Perfecto. Por eso la Constitución tiene una ley donde dice que el padre es que tiene la libertad de escoger la educación para sus hijos. Ok, pero si ese colegio no trabaja la axiología, por ejemplo, o ese colegio, no tiene cursos formativos, ese es el problema del colegio y del padre que escogió. Claro, porque hay todo vamos a decir, antes de que yo vaya a matricular, tengo que investigar qué hay, qué no hay, ¿no? Tengo que ver, porque hay colegios como los que compartimos con Nora, son años de experiencia. Hay colegios que tenemos ya más de 100 años dentro de este ámbito escolar y sabemos que la familia es aquí el motor, el agente prioritario para cuidar, salvaguardar, educar, formar, porque el colegio acompaña, va de la mano y trabajamos juntos. Eso reiteradas veces lo hemos dicho en reuniones con el exministro. Y algo importante que quisiera acotar, Silvia: estos reglamentos internos, estos reglamentos de convivencia que tanto se están trabajando, que no dañen el interés superior del niño, trabajan mucho esta parte de no dañar al niño al momento de educarlo, al momento de corregirlo, ¿no? Porque sanción no podemos emplear. Curioso, porque ahorita se está preparando un reglamento, te diré, para sancionar a los centros educativos privados, pero no podemos sancionar al alumno. Mira, yo te menciono dos casitos. Por ejemplo, en Arequipa, en un colegio, un niño, pues agresivo, pequeño, ¿cómo se dice? Le metió la mano en sus partes íntimas a una niña. Los padres se quejaron, el colegio decidió amonestarlo al chico, suspendiéndolo, no expulsando, suspendiéndole unos días. La madre regresó con el abogado y ha hecho que el colegio le pague una multa, porque corrigió a tiempo, porque tuvo que tomar la medida correctiva necesaria, pero el interés superior del niño está por encima. Ese chico perdió clases, no debió ser corregido de esa manera. ¿Te imaginas? Otro caso más para que la opinión pública sepa lo que estamos pasando. Casos de bullying, que se supone que el Minedu es el ente rector que conoce, ha trabajado muy bien las plataformas el Minedu de CICB, etcétera. Hoy es muy difícil que no se pueda detectar un caso de bullying porque hay formas, los tutores trabajan, estamos ahí encima de ver estos casos. ¿Qué sucede? Que para el Minedu, en un caso que se llevó hasta la UGEL, la DREL, determinó que no era bullying. Pero esos padres de familia fueron a Indecopi e Indecopi dijo: no, esto sí es bullying, y
y totalmente desacreditó al ente rector de educación con respecto a lo que es una ley que hay que cuidar. Entonces, hay que tomar serias acciones. Hay que ajustar ahí el sistema en todo, porque esto. O sea, si estamos hablando de una deficiencia de psicólogos que son súper importantes dentro del centro educativo, ¿qué lucha voy a hacer si no cuento con alguien que nos asesore, que nos cuide? No solamente hablando del tema del bullying o la agresión, la violencia, el tema de la inclusión también es importante. Comentábamos antes de irnos a un corte con respecto a que ya un colegio el día de hoy aplicó la revisión de la mochila, justo el colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita. Ahí lo podemos apreciar en orden. Las alumnas ingresaban a este lugar, especialmente las mayorcitas, veo, es a quienes se les revisa la mochila como una medida de seguridad, de prevención, en casos pues traigan cosas que pueden hacer daño, inclusive hasta el tema de la distracción, ¿no? Llevábamos antes el pinball, yo pensando sanamente, pero la verdad que ahora lo que llevan puede ser hasta un cuchillo para atacar a sus compañeros, no en aula, sino después. Me voy a una pausa, pero continúo aquí con mis invitadas, María Luisa Hoyos, presidenta del Colegio de la Alianza Cristiana, y Nora Palomino, representante del Consorcio Centros Educativos Católicos. Deben revisar las mochilas los escolares, esto a raíz del caso lamentable en Villa El Salvador. Volvemos. Diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. 10:33 de la mañana, continuamos aquí en Capital 96.7 hablando de este tema, desarrollándolo como debe ser con respecto a lo ocurrido en un colegio de Villa El Salvador, donde un niño usó un arma que era del papá, lo trajo para mostrar que sabemos, yo lo averiguaremos conforme vamos desarrollando este caso, pero disparó y uno de sus amigos falleció lamentablemente. Esto en una hora de clase, en un aula, inclusive en presencia de un profesor. Y justo acá estoy con mis invitadas, quien además pues les estaba señalando que a veces cuando tocamos temas donde interfiere la educación, el comportamiento, el actuar de un alumno, acá nos llaman también, abrimos líneas y todo, y llaman y el profesor, ¿por qué no le enseñó? Y el colegio, y yo lo mando y digo, disculpa, yo no soy papá, pero yo cuando lo sea, quiero asumir mi responsabilidad completamente, y hay cosas que yo le tengo que enseñar en la casa y ya más bien en el centro educativo desarrollará, ampliará o complementará, ¿no? Pero yo creo que hay un error de evadir nuestra responsabilidad de padres o madres, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, en primer lugar, los primeros educadores son los padres. Así, y lo repito, los primeros educadores de un niño, de una niña, son sus propios padres. El colegio complementa, acompaña, asesora, porque hay asuntos de carácter, digamos, técnico, por llamarlo así, como puede ser la didáctica para enseñar tal o cual materia, ¿no? Llámese educación física, química, arte, lo que fuese. Pero, repito, la responsabilidad y la primera educación viene de la casa. Son los padres los responsables de la educación de su niño. Y ellos son los que escogen también libremente, como dice la Constitución, el colegio al que lo quieren enviar o el colegio al que lo pueden enviar, ¿verdad? Entonces, es bien complicado para la escuela, ¿no? Trabajar, sobre todo cuando tenemos tantas leyes, tantos reglamentos, ¿no? Que como acaba de explicar hace un momento Marita, digamos, nos atan las manos a las escuelas y a los maestros, ¿no? Hoy en día, si ustedes se fijan, yo haría una encuesta por estos medios que son tan populares, ¿cuántas personas quisieran que sus hijos o hijas fuesen maestros? ¿O cuántos jóvenes quisieran ser maestros en el Perú ahora? Prácticamente ninguno, por todas las condiciones del Magisterio Nacional. Y no estoy hablando solamente de un tema económico, sino de un tema de reconocimiento social, de respeto a la profesión, etcétera, etcétera. Yo respeto mucho al abogado, al médico, a los periodistas, ¿no? Pero el mismo respeto exijo para nosotros los profesores. Todos deben tener un respeto igual, claro que sí. Y para eso nos hemos preparado. No somos improvisados. Todos los profesores del país, desde la escuela más chiquitita y más alejada hasta los colegios más grandes y reconocidos, hemos estudiado y nos hemos preparado para esta carrera. Entonces, si el padre de familia colabora, si el Estado, con leyes claras, concisas, no estarle buscando una especie de salida por la puerta falsa a algo, lo que acaba de comentar, ¿no? El reglamento
hagan los colegios su reglamento interno. Hacemos nuestro reglamento interno, pero luego viene Indecopi, que no es un ente rector de educación, y opina, y juzga, y multa, lo que ya... y empodera lo que no tiene por qué empoderar. A ver, vamos también a conversar por línea telefónica con el exministro de Educación, Ides Bessler, que nos acompaña también en este momento. Señor Ides Bessler, muy buenos días. Buenos días, gusto de saludarte a ti y a todos los amigos oyentes. Bienvenido, acá justo conversando aquí sobre este tema de Vida Salvador, que ayer un poco se nos cortó la línea, pero viendo también nuestra pregunta, a raíz de lo que ha ocurrido, ¿cree usted que llegamos a un punto en que ya debemos tener un control de seguridad dentro del centro educativo? ¿Cómo? ¿Revisarle la mochila a los escolares al ingresar al colegio? Yo no estoy de acuerdo. Tenemos que llegar a un punto de confianza, de confiabilidad, en que los alumnos van a llevar al colegio, a la institución educativa, los útiles, los materiales y los textos que correspondan. Y que ellos tienen que saber que no pueden llevar útiles, materiales y mucho menos cosas que puedan poner en peligro la integridad de otros compañeros o de él mismo. Si llegáramos a eso, estaríamos en una situación donde los procesos formativos se estarían trastocando totalmente. Lo que yo creo es que en este tema lamentable, lo que hay que mirar es cómo se dan los procesos formativos en este entorno específico del Colegio Trilce en Villa El Salvador. Cómo se da la tutoría, cómo se da el acompañamiento socioemocional a los alumnos, cómo se trabaja la relación con los padres y sobre todo cómo se da la enseñanza y la práctica de valores. En este colegio específico no ha llevado el alumno de quinto de secundaria el arma cargada y después de sustraerla sin permiso del padre o de la madre, no la ha sacado para producir este lamentable suceso en el recreo ni al entrar al colegio. Ha sido en una clase de economía, no sé de dónde salió la economía, porque en el currículo lo que hay es ciencias sociales. Es que es un colegio preacadémico. Con los alumnos en el salón y con el profesor ahí. Y entonces, ¿cómo es que esto ha permitido que el alumno se tome la libertad de hacer esto? Entonces yo creo que hay que hacer una evaluación de los procesos formativos de la institución educativa. Y por otro lado, ciertamente hay que ver el entorno formativo del hogar. Temas como el principio de autoridad, lo ético y lo moral, la crianza educativa de los padres, la comunicación y sobre todo cómo funciona en el hogar los límites de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Señor Ides Bessler, y se ha hablado también el tema de una deficiencia de psicólogos dentro de los centros de estudios. Esto también, ¿cómo lo mejoraron? Porque es un tema de años, ¿no? Y que además el psicólogo me parece que es una base importante dentro de esta familia educativa. Desde luego, nosotros estamos planteando que lo ideal es que el Estado, los gobiernos hagan un esfuerzo, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, para dotar a los colegios por lo menos de un psicólogo escolar. Inclusive hay una ley que es anti-bullying que autoriza, pero lamentablemente no hay presupuesto. Pero me imagino que en estos colegios particulares hay un psicólogo o una psicóloga que trabaja estrechamente con el tutor, con los docentes, y también asesora cuando es conveniente a los padres de familia. No he visto, salvo a la directora académica del colegio, aparecer ante este lamentable suceso. Por otro lado, también hay que revisar las políticas públicas para prevenir
la violencia, la educación para prevenir la violencia. Por ejemplo, yo no entiendo cómo así desde el 2015 se desactivó la Dirección Nacional de Tutoría y Convivencia Escolar del Ministerio, que centraliza normativamente como órgano de línea a nivel nacional todo lo que tiene que ver con educación sexual, con bullying, con conductas de riesgo, con educación para prevenir la violencia. De tal manera que este suceso debe servirnos para reflexionar. Exacto. Y para tomar medidas a partir de la experiencia de este colegio, de esta familia y también a nivel de políticas educativas nacionales, regionales y locales. Muy bien, ex ministro, muchas gracias por su presencia con Capital y bueno, sí, le doy la razón en los puntos que ha remarcado. Hay que retomar y que esto nos sirva justo para poder hacer planes sólidos por el bien de nuestros escolares y por los padres de familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias y no dejar de acompañar, de seguir asistiendo a todos los alumnos del colegio, a todos los padres del colegio y replantear lo que haya que replantear en el colegio, donde a veces el entrenamiento para los exámenes de ingreso es lo que prima sobre la educación socioemocional. Muy amable por el llamado. Gracias. El exministro de Educación y del importante. Qué importante, Silvia. El tema de las emociones, que a veces los dejamos a un lado, inclusive un niño que tal vez puede estar pasando por la separación de papás o problemas en la casa. O sea, los profesores a veces son ahí donde los profesores es tan importante porque es el que detecta o el amor que no encuentra en su casa, tal vez lo va y lo encuentra ahí en el colegio. Como decía, ya lo decía una compañera también, que ya el segundo hogar, que es la escuela, que siempre se le mencionó así, ha pasado a ser el primero, justamente porque esta responsabilidad se está desvaneciendo. Mira, allá lo que ha dicho el ministro, tan importante con respecto a solamente mencionar en la parte académica, que los padres sí, efectivamente, que padre no le interesa que su hijo esté aprendiendo y tenga mucho soporte académico, perfecto. Sin embargo, hay otros padres que se han cogido justamente de una normativa, ¿no? Que también es bueno señalarla, esta normativa donde dice que puede el niño, para protegerlo, pasar todo el año sin pagar el colegio. No sé si tú tienes conocimiento, Silvia, es la ley de la protección de la economía familiar, que está haciendo que los colegios privados hoy tengan un forado económico y se vean afectados los maestros. O sea, los maestros de las escuelas estatales sí hay que cuidarlos, sí hay que darles y respetarles sus derechos. Y que de los maestros que son familias de colegios privados que no pueden recibir mensualmente sus ingresos porque ya esta ley, por responsabilidad de los padres, no la están acatando. Ahí hay cosas que ajustar. El tiempo se nos va, por favor, mensajes finales para... Bueno, en primer lugar, manifestar, digamos, cuánto por lo menos personalmente, y creo que todos los maestros del país en este momento, este tema nos afecta, ¿no? Entonces, muchísima pena, condolencias a la familia del muchacho que ha fallecido, de la jovencita que está herida, y también condolencias a la familia del muchacho, que estoy casi segura que esto tiene que haber sido un accidente. Las intenciones no las podemos ver, no las podemos conocer, pero no pienso que un muchacho de 15 años, digamos, haya intencionalmente querido matar a alguien, ¿no? Y esto tiene que ser un dolor muy grande para él, para la familia, para los amigos, ¿no? Para la propia escuela, ¿no? Y simplemente, efectivamente, todos creo que tenemos que preocuparnos, ¿no? O seguir preocupándonos desde el terreno de lo educativo, de la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, ¿no? Y hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguir eso que justamente acaba de decir el doctor Idel Wexler, ¿no? Que confiemos en nuestros alumnos, porque, como decía hace un momento antes de que empiece esto, yo puedo poner bajo llave, bajo candado, no sé, esconder en el mejor sitio un arma, los cigarrillos, el licor, las drogas, lo que fuera, pero si hay una intención efectivamente de conseguir algo, cuando uno busca, encuentra. Entonces,
Pero si nosotros educamos bien a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los jovencitos, esto no tendría por qué pasar. Sí, pues tendríamos que confiar en que no van a suceder este tipo de eventos. Hay que saber orientar y así es. educar. Muchísimas gracias. Sí, solamente también reflexionemos todos. También presido una asociación civil, se llama Educar es de Padres. Animar a los padres a continuar siendo los protagonistas en la vida de sus hijos, que nadie les quite el derecho a intimar con estos jóvenes que necesitan tanta ayuda. Siempre un padre, hasta el último de los días de los hijos, va a ser una bendición que le ayude al hijo a tomar decisiones correctas. Padres, sepan también escoger la educación para sus hijos. Y trabajemos armoniosamente, padres y colegio, porque eso es lo que va a elevar la educación del país. Unión, trabajar no que unidos. El profe, solo el cole, no, tú, No, por algún todos. asume tu responsabilidad. Muchas gracias. De todos nosotros, Nora Palomino, representante del Consorcio de Centros Educativos Católicos, y María Luisa Hoyos, presidenta del consorcio también de la Alianza Cristiana. Muchísimas gracias.